Pastora, como he dicho, vamos a hablar del tema de sanidad del alma, pero claro, antes de hablar de una sanidad y antes de hablar cómo se sana, primeramente tenemos que tener conocimiento de qué es el alma. Mm. Entonces, vamos a empezar ya con la entrevista, ¿vale? Y la primera pregunta, Pastora, es ¿qué es el alma? Vale, cuando comenzamos a hablar del tema de la sanidad del alma y qué es el alma en el ser humano, tenemos que examinar y ver cuál es la composición del hombre. El hombre está dividido en tres partes, la tricotomía del hombre: espíritu, alma y cuerpo. El alma es esa parte del ser humano en la que tenemos el asiento de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente. Podemos concluir en que el alma es el ser interior del hombre, es lo más profundo del ser humano y es donde están ahí asentadas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir está en el alma. ¿Por qué sabemos esta parte de la tricotomía del hombre? La tenemos en Tesalonicenses 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, ahí vemos cómo el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Ok? Entonces, en esas tres partes dentro del alma hay partes, hay subdivisiones. En la parte del espíritu también las hay, y se asienta todo en lo que es el cuerpo. Cuando nosotros hablamos del alma, es esa parte del ser humano que no nace de nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo, todos venimos con 20, 30, según cuando nos entreguemos a Cristo, 18 años o a la edad que tengamos, en la que nosotros ya hemos acumulado heridas, hábitos, formas de pensar, formas de actuar, formas de reaccionar, se ha formado un carácter, todo eso está en el alma. Cuando el ser humano nace de nuevo, viene espíritu, alma y cuerpo, pero cuando nos dice la palabra de Dios, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando del nacimiento del espíritu cuando venimos a Cristo. Entonces, nosotros venimos con un cuerpo y venimos con un alma que está llena de odio, de rencor, de rencillas, de un montón de actitudes que han ido formando nuestro carácter en el alma. Y cuando nacemos de nuevo, nace nuestro espíritu, es el que nace de nuevo. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra alma ya viene con un historial, con un currículum, que nosotros tenemos que ir tratando. Ahora es nuestro espíritu en comunión con Dios el que tiene que ir tratando y que ir limando el alma y nuestro carácter y nuestra manera de actuar, y tenemos que ir renovando y tenemos que ir transformando nuestra vida. Si quieres que nos adentremos un poquito más en lo que es el alma, si quieres, Estefanía, hablamos un poquito de lo que es el alma, y dentro del alma podemos encontrar lo que son las emociones, que es donde envuelve nuestros sentimientos, nuestros afectos, y hay emociones positivas, evidentemente, y emociones negativas. La vida nunca puede ser dirigida por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, porque no estamos en Walt Disney, no estamos en una película, no estamos en una serie romántica, ni en una novela turca, estamos en la realidad. Entonces, nuestra vida no puede basarse ni tomar decisiones basándose en nuestras emociones, sino que nos basamos en principios. Y más cuando conocemos a Dios, nos basamos en su palabra, en los principios de su palabra. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, y más las mujeres, ¿verdad?, que somos muy sentimentalistas y que muchas veces estamos ahí en ese sube y baja, pues nos iría muy mal si empezamos a dejarnos llevar por las emociones. Tenemos que caminar por principios, tenemos que caminar por la realidad en la que vivimos y en lo que determina la palabra de Dios para nosotros, para no dejarnos llevar por las emociones del momento, que por eso muchas veces nos levantamos y nos queremos comer el mundo y estamos genial de la vida, y otro día nos despertamos y es un día malo en el que viene el desánimo, el que no tienes ganas, o en el que estás cansado, en el que vienen los problemas.
pero no por eso podemos tomar decisiones que afecten a nuestra vida. Siempre nuestras decisiones tienen que ir basadas en nuestros principios y en Dios, ¿ok? Entonces, esa parte está dentro de las emociones y cómo lidiamos nosotros con esas emociones que muchas veces están dentro de nuestro alma, que estamos hablando de lo que es el alma. Nosotros tenemos que enfrentar las verdades, nosotros tenemos que confesar lo que duele, nosotros tenemos que estar perdonando, desarrollando dominio propio, varias cosas que vamos a ir desarrollando hoy en la noche, pero sí quiero especificar que eso, que dentro del alma están las emociones, está la mente, que es donde se encuentra nuestra habilidad de razonar, donde está la habilidad de escoger, y es donde se encuentra y donde funciona, aparte de lo almático, de lo espiritual, es donde está funcionando ahí esa corteza prefrontal de la que nos hablan los psicólogos y es la que nos da la capacidad de planificar, de posponer la recompensa, de racionalizar un poquito todo. Que esa parte, si la tenemos y no funciona mal, también vamos boca abajo. Así que mente, emociones y por último nuestra voluntad, que es donde tenemos esa capacidad de decidir. Y si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, la voluntad va a decidir hacer cosas que no debiéramos hacer. Siempre que nosotros nos dejemos llevar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones y hagamos caso a eso siempre, sean los que sean, tomaremos la voluntad y el hacer los hechos, las acciones que muchas veces no debiéramos de tomar porque nos saltamos por alto los principios. Así que la voluntad es donde reside esa capacidad de decidir y el hombre que no ha sido regenerado en Cristo siempre se va a inclinar por tener una voluntad pecaminosa y por una voluntad que esté desobedeciendo a Dios. Wow. Pastora, has dicho algo que hay a veces confusión, ¿no? Porque yo hablo, por ejemplo, por mi vida, ¿vale? Yo anteriormente cuando acepté a Dios, yo pensaba que tanto mi espíritu como mi alma ya se había transformado. Y qué importante el saber que cuando aceptamos a Dios como nuestro único Salvador, lo que cambia de nuevo es nuestro espíritu, pero no es nuestra alma, que es como tú has dicho, que el alma necesita una transformación, necesita un proceso, porque ha habido un recorrido que hemos sido de cierta manera dañados, ¿no? Y eso es importante recalcarlo porque es lo que he dicho, ¿no? Que hay mucha confusión, puede haber confusión, porque yo pensaba eso, pastora, de verdad, yo tengo ese conocimiento pues desde hace 4 años. O sea, yo pensaba que cuando yo había aceptado a Dios, ya mi alma también había, y no entendía el porqué de muchas cosas y qué importancia el tener conocimiento de ello, de que cuando aceptamos a Dios, no es nuestra alma la que empieza de nuevo, porque nuestra alma necesita un proceso, lo que sí nace de nuevo, o sea, ese despertar nuestro espíritu. Y pastora, ¿cómo el alma, ¿no? ¿Cómo se daña? ¿Cómo se suele dañar el alma? A ver, recopilando a lo que tú has dicho ahora, creo que sí es así, que es importante, que tenemos que saber que cuando venimos a Cristo, venimos con una multitud de cosas, de paradigmas mentales, de fortalezas mentales, de manera de pensar, de manera de decidir, y cuando nosotros nacemos de nuevo, es necesario que nuestro espíritu lidie con nuestro alma. Y por eso ahí me viene a la mente el texto de Romanos 12:1, en el que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos, una vez que aceptamos a Dios, necesitamos tener ese trato personal con Él, donde el Espíritu de Dios esté lidiando dentro de nuestro espíritu para lidiar con el alma, porque no sé si les ha pasado a todos los que están escuchando, pero yo vengo a Cristo y yo me convierto y yo acepto a Dios. Sé que he tenido ese encuentro único y personal con Dios, del que gracias a Dios no me he separado nunca desde el día que me convertí, pero siguen levantándose emociones, sigue levantándose esa vieja naturaleza pecaminosa. Una vez escuché a un predicador
que era un salmista y vino y dijo, yo me convertí a Dios, tenía vicios, hacía esto, hacía lo otro, pero vine a Cristo y desde el día que yo le acepté, no he vuelto a hacerlo, lo malo, ni los vicios, ni nada, ni a tener tentación. Pues, gloria a Dios, pero no el resto de la humanidad no le pasa eso. Ojalá que le pasara eso a todo el mundo, pero la gente viene con ataduras y la gente recibe a Cristo, le recibe como Salvador, pero en su corazón hay en muchos que sigue estando la envidia, sigue estando el orgullo, sigue estando la falta de perdón, tienen un carácter con una ira que no saben controlar y con eso tienen que empezar a lidiar. No es que no hayan tenido un encuentro personal y único con Dios y no hayan nacido de nuevo, han nacido de nuevo, pero ahora, como dice Romanos, necesitan ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y cuando uno es transformado tiene que haber un arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es metanoia, y la palabra metanoia envuelve ese giro, ese cambio en nuestra vida. Yo ahora acepto a Cristo, yo ahora le tengo como Señor y Salvador, pero necesito que mi vida dé un giro y tiene que haber un arrepentimiento genuino y debe de haber una transformación y una renovación de la mente. ¿Cómo hay una renovación y una transformación de nuestra mente? Cuando nosotros decidimos, que ese es el proceso de la sanidad interior, decidimos morir a nuestra vieja naturaleza continuamente y necesitamos quitar las mentiras del diablo que hemos creído durante 20, 30, 40, 50 años y hemos estado creyendo en nuestra mente y en nuestro corazón y cambiarlas por las verdades de Dios. Cuando nosotros cambiamos las mentiras del diablo por las verdades de Dios es cuando recibimos verdadera sanidad, verdadera liberación y nuestra mente está siendo transformada en Él. Ahí podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando empezamos a conocerle a Él, conocemos su palabra y las mentiras que tenía el enemigo plantadas en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que renunciar a ellas. ¿Verdad? Y bueno, pastora, volviendo a la pregunta. Me has dicho, sí, ¿cómo se daña el alma? ¿Cómo se daña el alma? El alma se daña primero a través del pecado y a través de la desobediencia. Cuando nosotros pecamos y transgredimos la ley de Dios y hay desobediencia, nuestro alma viene a ser dañada porque estamos diseñados para adorar a Dios, para alabar a Dios, para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito. Y cuando nos desviamos, salimos dañados. Entonces el pecado, dice que la paga del pecado es muerte y esa muerte no tiene que ser he pecado y mañana voy a morir. No, hay una muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte en muchos sentidos. Y cuando nosotros pecamos y desobedecemos a Dios, nuestro alma es dañada. Pero también como a través de las heridas, de los traumas, del rechazo, de la baja autoestima, de las traiciones, de los abusos, de pérdidas que hemos tenido fuertes en nuestra vida. Todo eso viene a dañar nuestro alma. En Hebreos 12:15 dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades porque por ella muchos pueden ser contaminados. La persona que está herida y que tiene un alma herida, dañada, además es una persona que va a intentar contaminar a otros y que va a poder perjudicar a otros a raíz de su raíz de amargura. Por lo cual el alma cuando se daña o la sanamos o se infecta. Eso de, si lo recordamos, que tú has escuchado mucho hablar también de sanidad interior y liberación, el tiempo no borra las heridas. Y así es, nuestra alma necesita ser tratada, necesita ser sanada y necesita ser confrontada con lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice para que nosotros tengamos esa transformación y que las heridas de nuestra alma sean sanadas, que nunca van a ser sanadas en ningún sitio, ni con meditación, ni con yoga, ni con... Las heridas del alma no se sanan con pastillas. Las heridas del alma no se sanan con un tratamiento médico. Las heridas del alma se sanan con el amor de Dios. Cuando nosotros las confrontamos, nos enfrentamos a ellas, vamos a la raíz de nuestro dolor y decidimos sanarlas. Y dejamos que Dios, con su amor incondicional, con ese amor ágape, sane las heridas de nuestro corazón y podamos confrontarlas aceptando la verdad de lo que Dios nos dice y lo que tiene para nosotros. Claro que hay muchas personas, ¿no? Como hemos dicho, pastora, que no tienen este conocimiento de que tenemos que ser sanos de heridas, y hay otras personas también que, claro, no podemos ser sanos si no reconocemos que necesitamos sanidad. O sea, que eso también es importante, que
Hay personas que no tienen ese conocimiento, ¿no? Pero es que hay otras personas que no reconocen que necesitan sanidad. Y, pastora, creo que la has dicho ya, ¿no? La pregunta que te iba a preguntar, ¿qué tengo que hacer para que mi alma sea sanada? Que es solamente con Dios. Si quieres profundizar más, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra alma, la importancia de que nuestra alma sea sana, qué tenemos que hacer para que nuestra alma sea sana? Nuestra alma sana. Cuando nosotros queremos sanar nuestra alma, lo primero, como tú has dicho, es reconocerlo. Y creo que uno de los impedimentos muchas veces que tiene la gente a la hora de que se sane su alma es el orgullo. La gente que tiene orgullo no es capaz de sacar sus basuras. Y a mi esposo le gusta mucho cuando hablamos de este tema poner este ejemplo, y es que a nadie le gusta que la gente sepa sus basuras. Evidentemente yo no voy a proclamar mis basuras al mundo entero, pero sí todos necesitamos esas autoridades espirituales que nos ayuden y nos guíen hacia esa sanidad y hacia esa liberación. Y por eso a nosotros en la iglesia, por ejemplo, en nuestra visión nos gusta tener a nuestros mentores, que es la visión de la casa, tener a nuestros líderes en un principio y luego a nuestros mentores, que son los que tratan con nuestro carácter, con nuestra vida, y que Dios pone ahí en nuestro camino para que trate con nosotros y nos discipule, que es lo que hacía Jesús con los discípulos. Entonces, a la gente no le gusta mostrar sus basuras, a la gente no le gusta mostrar lo malo, todos queremos mostrar lo bonito, y ahora aún más, todavía con las redes sociales, todos queremos mostrar lo bonito, lo fantástico. Yo hoy he mostrado mi parte paleta en este directo, de que no sabía poner, y no sé con quién me he conectado, con alguien que tenía una imagen de una playa. He demostrado mi área mala de no saber, pero a todos les gusta mostrar sus cosas buenas, a nadie nos gusta mostrar las cosas malas, y más cuando se trata de la basura de nuestro corazón. Y mi esposo dice, cuando yo iba donde mi pastor, yo no quería que supiera nada malo de mi vida, ni de mi matrimonio, ni de mi vida íntima, ni de lo que hacía mal, pero él sabía que eso nos estaba dando problemas en el matrimonio, y tenía que ir donde el pastor y contarle su basura si quería recibir sanidad y ayuda. La persona que tiene orgullo, pues se va a quedar con su orgullo, su vida no va a ser sanada, no va a recibir ayuda ni guía, porque no quieres mostrar tus basuras. Pero cuando tú empiezas a ver que tu basura huele mal, que tu basura está tufando tu casa, está tufando tu matrimonio, está tufando tu vida económica, todo, y verdaderamente necesitas esa sanidad, no tienes que esconder la basura debajo de la alfombra y mostrar solo lo bonito. Necesitamos ir y limpiar nuestra casa, en la casa hablando de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y contarle a nuestros mentores, a nuestros líderes, a nuestros pastores, esto está mal en mi vida, esto necesita ayuda. Ir a la presencia de Dios, evidentemente, y sacarle a Dios también lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en lo más profundo, lo que no queremos contar a nadie. Pero eso es lo que nos va a ayudar a la raíz de nuestro dolor, de nuestra alma, y el mentor es el que nos va a ayudar a decir, esto te pasa por esto tienes que cambiarlo, Dios te está hablando en este área, Dios te está... Y muchas veces cosas que a lo mejor incluso nosotros vemos, pero no sabemos ver cómo Dios nos está hablando, y ahí está nuestro mentor muchas veces para decirnos, cuidado que estás metiendo la pata aquí, esto, tienes un área de rebeldía aquí, esto, y empieza a hablarnos el Señor a través de nuestro mentor y de esas autoridades espirituales. Nadie le gusta mostrar lo feo, pero para nosotros poder ser sanos necesitamos ir, evidentemente, a la presencia de Dios, y si necesitamos ayuda, ir donde nuestros líderes y nuestros mentores. Nosotros siempre enseñamos, no cuentes el pecado, cuenta mejor la tentación. Es mucho más fácil contar la tentación y que seas ayudado y que seas ministrado, a que tengas que ir a contar el pecado, a que tengas que ir a contar cuando ya la has mangado, cuando ya las cosas están rotas, cuando ya las has estropeado. Mejor cuenta la tentación, mejor pide ayuda cuando ves la grieta, no cuando te has caído en el hoyo y ya no puedes salir. Entonces, para nosotros poder sanar nuestra alma, necesitamos morir al orgullo, saber abrir nuestro corazón, mirarnos cara a cara en la gloria de Dios, en la presencia, y decir, reconozco que mi carácter está mal, esto está mal, aquí hay una atadura, aquí algo pasó en mi niñez, en mi pasado, que está condicionando mi presente, porque la mayoría de las heridas y los traumas que no han sido sanados en el pasado traen consecuencias hasta nuestro día de hoy, traen consecuencias hasta nuestro presente. Así es. Claro, pastora, porque también digo, ¿no?, que ya que tomamos esa preciosa decisión de aceptar a Dios y hacer las cosas en orden
Y si de verdad queremos un crecimiento en nuestras vidas y de verdad queremos llegar, no estoy hablando ya de ministerio, ¿vale? No hablo de ministerio. Si queremos llegar donde Dios quiere que llegue, necesitamos tener esa sanidad, porque si no sanamos hay unas consecuencias, pastora, y si por varias razones nuestra alma está dañada, ¿no? ¿Qué no podemos hacer o alcanzar? Ok. Cuando hay una persona que tiene un corazón dañado y herido, lo primero puede, como hemos leído en el texto del principio, podemos contaminar a otros. Tenemos esa raíz de amargura que va a contaminar a otros. Pero aparte nuestra vida va a tener un estancamiento. Porque cuando a mí me da... Hay mucha gente que puede debatir de la sanidad interior y de la liberación, pero yo llevo 20 años en la visión y ministrando, haciendo retiros de sanidad interior y de liberación con gente, y he visto a muchos cristianos de años que han estado muchos años en el Señor y han vivido durante años atados. A mí eso me duele el alma y el corazón cuando yo pienso y digo, Señor, esta persona, esta mujer lleva 20 años en los caminos de Dios y tiene una raíz de amargura, tiene una tristeza, una depresión, y cuando hemos empezado a tratar con ella y con su alma y nos empieza a contar, de pequeña había sido abusada, había sido violada por su padre, por amigos de su padre, eso le había traído consecuencias malas con los hombres, no podía tener ninguna relación estable con ningún hombre porque sentía ese dolor, tenía ese rechazo contra los hombres. Bueno, esa mujer a mí me dolía porque conocía a Dios, pero había áreas de su vida que no había sanado. Había áreas de su vida que no había rendido a Dios, que estaba haciendo como en el olvido, de mandar al subconsciente, pero el hombre, el ser humano, no tiene la capacidad de olvidar. Solo Dios tiene la capacidad de olvidar. El ser humano no. Entonces necesitamos sanar las heridas, enfrentarlas, ir a nuestro pasado y decir, ¿esto por qué ha ocurrido en mi vida? ¿Qué puertas he abierto al diablo? ¿Qué puertas he abierto yo a Satanás en mi vida para que él tenga este terreno? Porque nosotros cedemos a través del pecado y una vida continua de pecado, le cedemos lugar al diablo. Entonces nosotros necesitamos identificar qué áreas de nuestra vida hemos dado al enemigo. Por eso nuestros retiros de sanidad interior y liberación comienzan siempre predicando y hablando de las puertas de entrada del enemigo a nuestra vida. Se habla de cada puerta, de cada entrada, se habla de lo que es la sanidad interior y la liberación, y se ayuda a la gente a identificar qué puerta ha abierto al enemigo en su vida, pero no ahora ni ayer, durante toda su vida. ¿Qué puertas les hemos abierto en el pasado? Pues hace 10 años hice brujería, ok, pero hace 10 años he hecho brujería, has cerrado esa puerta al enemigo, porque hay cosas que pueden estar sucediendo en tu presente porque hay una puerta abierta al ocultismo en tu vida. Hay puertas abiertas en la falta de perdón, que es donde más se ministra a la gente, en el área del rechazo, de la baja autoestima, y casi todas esas heridas del alma se han mantenido aunque estén con Cristo y aunque estén en Dios y estén en la iglesia, se han mantenido durante años porque nunca han sido confrontadas, nunca han sido ministradas, no se ha orado por ellos y no son situaciones difíciles que no han querido ni mencionar. Pero cuando llevas a la gente a enfrentarse a su pasado, a enfrentarse a sus heridas y a decir, esto que te ocurrió, perdona, perdona de todo corazón, menciona a esa persona que te hirió de pequeña, que abusó de ti o que te dijo palabras feas o que abusaron mentalmente de ti, o que te hicieron daño, o a ese hombre que te traicionó. Hay que enfrentar eso y decir, yo le perdono en el nombre de Jesús. Y no estoy aprobando su conducta, le estoy perdonando, no porque se lo merece, porque yo quiero estar a cuentas con Dios. Y la palabra de Dios me enseña a perdonar para que Dios me perdone a mí. Yo tengo que perdonar a mis deudores. Y yo perdono a esta persona y confieso que me hizo daño, que me dijo, que me hizo, pero hoy decido voluntariamente perdonarle, soltarle, no estar más atado a esta persona. Cuando nosotros decidimos ser libres, cuando nosotros decidimos enfrentar nuestro pasado, veremos que estamos recibiendo verdaderamente esa liberación. Es increíble ver cómo la gente entra a un retiro, por ejemplo, de sanidad interior y liberación, que hablamos de tantas puertas, y cómo la gente sale. O sea, es otra cara, es otro rostro. Yo les digo, estáis más delgados, estáis más guapos, porque verdaderamente uno se quita ese peso y esa carga de encima y su rostro cambia porque necesitan ser sanadas y confrontadas esas heridas del pasado. Y cómo la gente luego cuenta sus testimonios, la verdad es increíble. Son 20 años ya ministrando y viendo a esa gente, y la verdad que a mí me duele cuando yo veo a gente que está en Dios y no vive su plenitud totalmente en Cristo, ni esa libertad que Cristo ya ha pagado el precio de esa libertad.
ya lo pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros no lo hemos confrontado, nosotros no hemos querido sacar eso a la luz y es una herida que ha estado condicionando. Hay gente que por las heridas del pasado, de situaciones feas que les ha pasado con relaciones con otras personas, han creado una coraza y no se relacionan ahora con nadie en el presente y es por las heridas del pasado. Y ahora mismo tienen un problema en su personalidad, en su carácter, que no quieren relacionarse con nadie, no quieren volver a empezar una relación con nadie porque hay falta de perdón, porque han cogido rechazo a los hombres o el sexo contrario, o las mujeres, o los hombres a las mujeres, y no pueden. Hay matrimonios que están pasándolo mal en su intimidad porque hay heridas de ellas o de ellos en el pasado, de abusos, de traumas, que no les dejan disfrutar hoy en día de su pareja. Eso es muy triste cuando una persona conoce a Cristo y que tú no puedas ser feliz en tu matrimonio porque tu intimidad no funcione, porque ha habido algo que te está ahí condicionando, que no lo has confrontado, que no has pedido ayuda, que no has dejado que el orgullo te deje ir a sacar tu basura del pasado y a decir, necesito ayuda, necesito sanidad, necesito que la sangre de Cristo me limpie, me cubre en este área, porque sé que hay heridas que no han sido sanadas, necesito confrontarlas, sacarlas y que la sangre de Cristo me cubre, me limpie de todo lo que ha sucedido en mi vida, que ponga ese bálsamo y que yo pueda recibir la verdad de la palabra de Dios para poder ser sana. En lo que más se basa la sanidad interior cuando nosotros estamos en la iglesia ministrando, o cuando ministramos de uno en uno, es hablar las verdades de Dios, porque lo que sana y lo que liberta nuestras vidas es la palabra de Dios, es la vida de Dios. Y cuando la palabra de Dios viene y nos confronta y nos está hablando de lo que hay mal en nuestro presente o en nuestro pasado, viene ahí hablando y es cuando nosotros despertamos esa conciencia y decimos, wow, yo llevo 20 años con falta de perdón, a esta persona no la soporto, es que la veo y no la trago, es que se me vienen las heridas del pasado a mi mente y me lleno de rabia o me pongo a llorar y no puedo parar de llorar porque hay una herida que no está sanada, porque hay una herida que no ha sido confrontada. Y la gente viene cuando se le confronta con la palabra de Dios y se predica 1 hora de la falta de perdón, 1 hora sobre el rechazo, 1 hora sobre la inmoralidad sexual, 1 hora sobre la brujería, sobre las maldiciones generacionales, sobre cada puerta de la que hablamos, es cuando la palabra de Dios confronta y descubre al enemigo para saber que cuando está ahí y ha sido confrontado con la palabra de Dios, ahora oramos y ahora te liberamos y ahora sacamos todo lo que hayas entregado a través del pecado al diablo. Y ahora es cuando hay un proceso de sanidad interior, cuando tú empiezas a confrontar las mentiras con las verdades y empiezas a sanar esas heridas del alma. Y luego, la importancia de reconocer para ser sanos, pastora, pero yo, por ejemplo, ¿no? A la gente que está viéndonos, yo me preguntaría, ¿vale? Si yo me estoy pensando aquí, mientras que tú estás hablando, me preguntaría, si yo estuviera viendo este live, me preguntaría, vale, la pastora Sara ha dicho que tengo que reconocer si quiero ser sana, pero después, ¿qué hago? ¿Lo reconozco y dónde voy? ¿Dónde voy para yo tener esa sanidad? ¿Lo tengo que decir yo sola en mi casa? ¿Tengo que hacer una oración? ¿Dónde puede recibir esa sanidad, pastora? Vale. Lo primero que necesitamos es arrepentimiento, porque cuando uno es confrontado con la verdad, lo que tiene que ocurrir en nuestra vida es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento es lo que le quita el derecho legal al diablo en nuestra vida. Que haya arrepentimiento por el pecado. Porque muchas veces podemos pensar, pero bueno, es que yo he estado mal, pero porque tengo razón, porque alguien me ha ofendido y me ha hecho mal y yo tengo ese resentimiento en mi corazón, pero yo tengo la razón. No estamos hablando de razón. Estamos hablando de que tú has guardado resentimiento contra alguien y que no lo has perdonado durante tiempo. Y eso Dios no lo aprueba. Dios no aprueba lo que te han hecho, pero Dios no aprueba tampoco que haya resentimiento y raíz de amargura en tu corazón un día, otro día y años. Entonces, nosotros tenemos que tener un arrepentimiento en nuestro corazón por dar lugar al diablo con el pecado, la falta de perdón, en la inmoralidad, en la envidia, en el orgullo. Sea el pecado que sea y sea el área que hemos abierto al diablo, da igual, sea el que sea, tenemos que tener arrepentimiento. Porque hay dos cosas que mantienen al enemigo y a Satanás y a las influencias demoníacas lejos de nuestra vida. Arrepentimiento y obediencia. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos girar, hay un arrepentimiento verdadero. No es, ay, me lamento lo que he hecho. No, no es un lamento, es un arrepentimiento genuino y verdadero de corazón que nos hace girar nuestra vida hacia la verdad de Dios, hacia lo correcto. ¿Ok? Entonces, arrepentimiento y obediencia. Cuando hay una vida que está rendida a Dios y que obedece a su palabra, va a mantener las influencias
lejos. Entonces, cuando hay ese arrepentimiento, lo que tenemos que hacer es buscar esa sanidad del alma. Siempre el que sana y el que restaura es Dios. No somos los seres humanos. Cuando ministramos es Cristo, es el Espíritu Santo. Necesitamos de Dios para que Él sane nuestras heridas, para que Él perdone nuestros pecados, para que Él, con la autoridad que nos ha dado, echemos fuera al enemigo. Yo recomiendo que la gente, cuando sobre todo es nuevo, busque esa ayuda, porque muchas veces por uno mismo, cuando uno viene a Cristo y es nuevo y hay ataduras de años en su vida, va a necesitar a alguien, un pastor, un líder, que le ministre y que sea especializado en sanidad interior y en liberación, que le pueda dar esa consejería, confrontar esas mentiras con esas verdades y orar con autoridad y poder sobre esa vida, evidentemente. Pero cuando ya llegamos a un tiempo en el que yo, por ejemplo, siempre que veo, si he dado lugar al diablo, si veo que hay algo que me está atacando, acordémonos de que la liberación es el pan de los hijos, el pan lo comemos todos los días. Entonces la liberación es algo continuo, es algo que tenemos que estar viviendo y ejercitando en nuestra vida de continuo. Pues si yo veo que hay algo que está tocando mi vida, yo tengo un área débil en el que yo veo que estoy cayendo y necesito ayuda, puedo ir donde mi pastor, pero después de los años que yo llevo, a lo mejor yo me puedo poner de oración perfectamente y en mi habitación ministrar mi autoliberación y decir, Señor, yo renuncio a esto, menciono, hablo de lo que ha podido entrar en mi vida, renuncio a estas mentiras del diablo, decido ver a la persona como Dios la ve, perdonarla, bendecirla, suponiendo que estemos hablando de falta de perdón. Entonces, siempre es bueno buscar ayuda cuando no nos veamos capaces de ser libres de algo. Para eso están nuestras autoridades espirituales, para ministrarnos y bendecirnos y que puedan ayudarnos a conducirnos a esa liberación y a esa sanidad interior del alma y del corazón y ir a la presencia de Dios, evidentemente, y como hemos dicho al principio, arrepentimiento y obediencia. ¿Ok? Pastora, esa pregunta no estaba, pero aquí me ha venido, ¿vale? A ver, para la gente también y para mí también. Lo que has dicho, ¿no? Cuando tenemos ese arrepentimiento y decidimos sanarnos y vamos a nuestros líderes, por ejemplo, en un retiro de sanidad interior, ¿no? Soy sana, mientras que se habla de todas las puertas que has dicho, yo soy sana en ese retiro y ahí se acaba ya. Ya te he entendido, ya te he captado, Vale. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un retiro de sanidad interior y liberación, hay esa confrontación de poderes. Nosotros nos damos cuenta por lo que se predica, por lo que se habla, se descubre, no se nos hace, como decimos en esos retiros de sanidad interior y liberación, o cuando sencillamente vamos a buscar liberación y nos ministra un pastor o un líder. Se nos hace como esa radiografía, ¿no? Ese estudio de arriba abajo, un preoperatorio en el que se te mira de arriba abajo y te empieza a decir, pues aquí esta arteria no va aquí, esta célula no va aquí, aquí hay una inflamación de esto, de lo otro, y se te diagnostica de arriba abajo lo que hay o las puertas que has podido abrir al enemigo, que eso es lo que hay dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Se te opera. Entras al quirófano y se te opera, se te ministra, se echa fuera el espíritu, todo lo que tenía poder y derecho legal en tu vida se saca. Pero, ¿ahora qué es lo que ocurre? Ahora, después de ese retiro, de esa liberación, tenemos que aprender a mantener esa liberación. La mantenemos en obediencia, la mantenemos rindiendo la carne, la mantenemos rindiéndonos en el espíritu, viviendo una vida de oración, de obediencia a Dios, de someternos, y evidentemente cada uno sabe cuál es su inclinación. A mí jamás Satanás me va a tentar con una botella de whisky, porque lo odio, porque no me gusta y jamás en mi vida me he emborrachado. Entonces, nuestra iniquidad siempre nos va a tirar hacia una cosa, hacia otra. Intentará tentarme en lo que yo he tenido mayor inclinación o iniquidad en mi vida. Satanás vendrá a intentar tentarme. Entonces, yo tengo que estar alerta. Ah, no, ya fui a un retiro de liberación hace 15 años. Yo ya no tengo que luchar con eso. No, la carne se levanta todos los días y tenemos que golpear, como dice el apóstol Pablo, nuestra alma y nuestra carne con golpes de pecho, porque se levanta todos los días y la carne se crucifica todos los días. Entonces, todos los días nos tenemos que someter, todos los días tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra carne, nuestra vieja naturaleza que se va a levantar en oración, en ayuno, en lectura, en estar comiendo de la palabra, en vivir una vida de obediencia rendida a Dios. Y ahora es cuando nosotros
como dice Romanos, tenemos que vivir esa transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahora yo tenía pensado que hasta aquí llegaba mi carácter, hasta aquí llegaba mi integridad con Dios, pero ahora me he dado cuenta de que no, se me ha hablado de la envidia o del rencor o del orgullo, del espíritu de temor, y ahora me doy cuenta de que, wow, que tengo esto, que yo estoy abriendo Satanás puerta continuamente con el temor o con la envidia o con el rencor o con la crítica, y continuamente estoy cayendo en eso. Entonces tengo que estar alerta de que el enemigo no vuelva a entrar y de que mi casa esté ocupada, porque si mi casa está vacía, vienen 7 peores. Entonces me conviene que mi vida esté ocupada, llena de la vida de Dios, llena del conocimiento de Dios, que yo tenga una vida rendida a Dios y que yo viva en obediencia, porque ahora viene esa transformación de nuestra mente. Ahora tenemos que estar crucificando nuestra mente, estando alerta de que el enemigo no vuelva a entrar, y todos los conceptos y las cosas malas que yo tenía en mi mente y en mi corazón, transformarlas a la voluntad de Dios. Si yo antes pensaba que podía tener falta de perdón y que con olvidarlo o dejar que el tiempo pase, eso era perdonar, y ahora me han dicho que no. Ahora la palabra de Dios me ha confrontado y me ha dicho no, tienes que perdonar 70 veces 7, tienes que humillarte y confesarle a la persona que tú quieres perdonar y tener ese arrepentimiento en tu corazón por guardar resentimiento y no dar lugar al diablo. Entonces todo eso va haciendo que nuestra mente también sea transformada y que nos estemos acercando cada vez más a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, cuando cambiamos nuestros paradigmas y nuestra manera de pensar por la voluntad de Dios. Pastora, ¿qué evidencia hay cuando rendimos eso, cuando nos arrepentimos, cuando andamos en obediencia? ¿Qué evidencia hay de que nuestra alma, nuestra vida, por ejemplo, si yo soy a la inclinación de no sé, de la baja autoestima, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué evidencia hay de que he sido sana de la baja autoestima? ¿Qué evidencia hay de que yo he sido sana en las áreas que necesitaba? ¿Hay alguna evidencia en nuestra alma? ¿Sentimos algo? ¿Me entiendes? Lo primero, que cuando tú eres confrontada en ese área y se te ha liberado de ese área porque has sido confrontada con la palabra de Dios, tu vida cambia, tu vida tiene que ser transformada, porque antes veías todo a través de la lupa del rechazo. Tú antes creías, cuando uno tiene un espíritu de rechazo que está ahí potenciando, ves a alguien hablando y te crees que está hablando de ti. Ves a alguien reírse y te crees que se están riendo de ti. Ves cualquier cosa y lo asimilas, todo te lo tomas de una manera más personal. En cuanto pasa algo malo en tu vida, ya te hundes, ya no puedes, no vales, no sirves, no estás hecha para esto. Pero cuando tú has sido ministrada en ese área y la palabra de Dios sabes que dice: eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, eres coheredera con Cristo, eres amiga de Dios. O sea, y empiezas a creer y a apoderarte de lo que la palabra de Dios dice de ti y a declararlo. Ahora ya no sientes ese rechazo, esa baja autoestima, aunque pueden venir esas tentaciones, porque por lo que te he dicho antes, la iniquidad, la inclinación, Satanás va a venir a tentarte con eso, pero ahora tú sabes quién eres. Tú ahora tienes un conocimiento porque has confrontado las mentiras del enemigo, y tú ahora tienes el conocimiento de lo que eres en Dios, de lo que la palabra de Dios dice de ti, de lo que tú tienes que creer y cómo tienes que caminar. Ahora tienes más osadía, ahora sabes que a través de la llenura del Espíritu Santo te vuelves más valiente, más osada, que Dios viene trayendo ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida y viene ese denuedo, esa osadía, esas ganas, esa valentía de hacer las cosas y de moverte, porque no lo haces en tus fuerzas, sino lo haces en las suyas, porque confías en Él. Entonces ves las cosas de una manera diferente, no se ve igual el tema de la autoestima cuando tú estás atacada e influenciada por un espíritu de baja autoestima y de rechazo que te roba la identidad en Cristo, a cuando tú conoces la identidad que Dios te ha dado y caminas con la cabeza bien alta. Y no te hablo de ser altanera y de mirar a la gente por encima, porque entonces ahí ya nos vamos a otro espíritu, nos vamos al orgullo, al leviatán y nos vamos al otro extremo. Pero si te hablo de pensar con cordura, como dice la palabra de Dios, cada uno en la línea que tiene que tener, cada uno pensando sobre sí mismo con cordura, sabiendo quién es. No soy la última Coca-Cola del desierto, ni soy una colilla del suelo. Sé quién soy en Cristo, sé el poder que Dios me ha dado, sé quién está de mi parte, sé la identidad que Dios me ha dado. Entonces miro las cosas de una manera diferente. Ahora sé lo que Dios me dice a través de la identidad. Y Satanás podrá venir a tentarme, evidentemente, y me tentará con eso y no me tentará con otras cosas, si sabe que yo he sido libre de algo. Pero ahora yo camino sabiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, y tengo que estar con el wifi
ahí bien encendido para ver cuándo los ataques del enemigo vienen a mi vida, porque no quiero que vuelva a tomar terreno en mi vida. Cuando uno ya le ha quitado el terreno al enemigo, sabe que tiene que estar alerta y levantar murallas para que los enemigos no entren ni atraviesen esas murallas que le dan acceso a tu ciudad, que le dan acceso a tu corazón. Pastora, hay 55 personas, ¿no? Más las que están fuera, que fuera seguramente que también hay unas cuantas. Lo que pasa es que no quieren vernos, pero yo sé que hay 20 fuera. ¿Qué consejo daría a la gente sobre la importancia de la sanidad del alma, sobre la importancia de la sanidad interior? ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué le aconsejaría? ¿A la gente que no ha pasado por sanidad interior? Sí. Ok. Estáis perdidos. No, creo que la sanidad interior y la liberación es tan necesaria como nos enseña la palabra. Es el pan de los hijos, es algo que necesitamos continuamente. Ya te digo que a mí me duele mucho, mucho cuando nosotros vamos a hacer retiro de sanidad interior y de liberación a otras ciudades, a otras iglesias y estamos ministrando y ves a la gente muchas veces tan dolida, tan cogida por el enemigo, con manifestaciones muchas veces tan fuertes que a mí me da rabia que Satanás tenga engañada a tanta gente y que no le deje disfrutar de su plenitud, de su salvación y de lo que Cristo ha pagado por ellas. Nunca puedes disfrutar de la liberación que Dios te ha dado, de la libertad que Dios te ha dado cuando hay áreas en tu vida que todavía están siendo dominadas por el enemigo. Y Cristo ha pagado ya el precio de nuestra salvación completa, en todas las áreas. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Yo quiero conocer la verdad en todas las áreas de mi vida. No quiero que Satanás tenga nada de derecho legal en mi vida, ni que me estanque, ni que me ate en ningún área y que yo pueda ser de ejemplo a otras personas. Y todos estamos llamados a ser líderes y a bendecir y ayudar a otras personas y predicar el evangelio, ir a hacer discípulos. Eso es liderazgo, eso es influencia. Y tenemos un mandato en el que si nosotros ayudamos a otras personas, nosotros no podemos ser enfermos que vayan a ayudar a otras personas. Necesitamos ir al hospital, necesitamos sanarnos, que nos sanen los huesos, que nos sanen los tendones, y cuando nosotros estemos totalmente sanos y nuestra vida esté entrenada y vayamos al gimnasio y estemos ahí ya súper entrenados, salir y rescatar a otras personas que están en el campo de batalla, heridas, dolidas y que no pueden sanarse por sí mismas, necesitamos ir y en ese hospital del alma poder ayudar también a otras personas al igual que se nos ayudaba a nosotros. La iglesia no es un hospital, pero la iglesia es un ejército. La iglesia es un ¿cómo se dice? Un cuartel en el que hay un área donde se sana a los heridos, pero donde luego se te prepara para que tú puedas luchar contra el enemigo y para que tú puedas ayudar a otras personas que también están heridas. Entonces, creo que las personas que siguen atadas, oprimidas por el orgullo de no abrir su corazón, de no buscar esa sanidad y liberación, se pierden parte de su salvación, se pierden parte de su liberación, de esa plenitud. Yo he sido testigo de tanta gente que ha cambiado su manera de adorar, su manera de ir a la iglesia, su manera de relacionarse. Y eso lo hace Cristo, no lo hace ningún ministro, ningún pastor, ni los que liberamos. Dios nos usa por su infinita misericordia, pero es por Cristo. Cuando ellos confrontan con la verdad de Dios y son ministrados, Dios empieza a tratar en tu vida, en tu carácter, y empieza a darte esa liberación, esa transformación en tu ser. Y un día te confronta en un área, otro día te confronta en un área, y estamos continuamente en Dios, intentando, como dice la palabra de Dios, tener el carácter de Cristo. A Él tenemos que imitar el carácter de Dios, y nuestra naturaleza se va a seguir levantando continuamente, pero ahí tenemos que estar para ir crucificando día a día y no desconectarnos de la verdad y de la palabra. Amén. Pastor, ¿algún testimonio que puedas contar, sobre todo del último retiro o del... Entiendo que era algo que para que le haga bien a la gente, algún testimonio sobre alguien que ha sido sano o libre? A ver, ministramos a personas
Como el que te he dicho antes, no es un ejemplo que he puesto, es un testimonio real de una mujer que no podía tener relaciones estables con hombres y todo venía del dolor del pasado porque había sido de pequeña abusada por su padre y por todos los amigos de su padre. Y eso causó una herida emocional muy fuerte en su corazón de falta de perdón, de odio, de rencor, aunque fuera justificado que te lo cuenta y te dan ganas de llorar y te dan ganas a ti también de ir y buscar al padre, pero son situaciones que tenemos que saber asimilar y que tenemos que ser neutrales y ver a las personas como Dios las ve y a enseñarlas a las personas a ver a esas personas como Dios las ve, a perdonar para que su alma sea sanada. Y fue muy fuerte, la verdad, esa liberación, ese testimonio a mí se me quedó muy en la mente, en nuestro corazón, por esa mujer, porque era una mujer que ya tenía una edad avanzada y todo lo que estaba arrastrando durante años fue muy fuerte. También ministramos a otra chica que yo siempre cuento, me parece muy fuerte, por eso lo cuento el testimonio, porque sé que hay otras personas que se pueden ver también identificadas, pero tenía tan baja autoestima, había sufrido bullying en el colegio y por ser latina y por estar en el colegio era la única que había y también en parte por el padre, tenía una baja autoestima fuerte y se valoraba por cosas externas, de manera que cuando ella fue creciendo y siendo adolescente tenía un novio y a ese novio pues lo que más le interesaba de ella eran los regalos y eran pues el pasar tiempo con ella y que la comprara cosas caras, le comprara a él cosas caras. De manera que ella, para intentar agradar al novio y no perderle, porque toda su autoestima y su valoración la tenía puesta en el novio, entonces para no desagradar al novio, el dinero no la llegaba que tenía para comprarle regalos ni tenerle satisfecho al señorito. Entonces ella llegó a entrar en prostitución para poder ganar dinero y para poder seguir complaciendo al novio con sus regalos. Eso es una falta de valor, una falta de autoestima, un rechazo súper fuerte en su vida en el que no se valoraba y era capaz de cualquier cosa con tal de no perder a la única persona que le prestaba atención, que medio se interesaba por ella, porque no lo veo tampoco un interés genuino, pero con tal de agradarle, pues entró en esa vida y en esa área de pecado y de prostitución simplemente para poder ganar dinero. Entonces tuvimos que ministrarla y fue libre fuertemente de ese espíritu de rechazo que estaba operando en su vida desde su niñez, robándole la autoestima y la hacía desvalorarse y no valorarse como jovencita, como mujer, y era una joven cristiana que llevaba tiempo en Dios, ¿eh? Y esto que te digo, también conocía a Dios. Dentro de conocer a Dios, tuvo este problema porque su autoestima no había sido tratada. Lo que nosotros estábamos haciendo con ella de darle la autoestima, de hablarla, de confrontar esas mentiras con esas verdades, eso no lo había hecho nadie nunca con ella en ninguna iglesia que había ido. Entonces, eso te demuestra decir, Dios mío, hasta dónde llega el ser humano cuando no tiene autoestima, cuando hay rechazo. Es muy fuerte, como Satanás opera e intenta meterse en esas que no, a veces no son puertas, son ventanitas, pero Satanás, todo el derecho legal que nosotros le demos, ahí está para trabajar, para levantar esa muralla y para estar entrando en nuestra vida de cualquier manera. Amén. Qué importancia, ¿no? También, ¿no? Del tema que hablamos la semana pasada, que la semana pasada estuve entrevistando a la mentora Eli y hablemos sobre la identidad. Y como estás diciendo, lo de esta muchacha pastora, que has dicho que era cristiana, o sea, que ella conocía de Dios. Y fíjate tú, ¿no? Cómo la engañó el diablo porque no sabía la identidad que ella tenía. No tenía ni identidad de mujer, ni sabía la identidad que ella tenía en Cristo, aunque ella estaba apartada. Y qué importancia también eso, ¿no? De tener identidad wow, tremendo, la verdad. Pastora, pues ya no tengo más preguntas. Si tú quieres aportar algo o hacer una oración. Pues simplemente es eso. Yo creo que la gente, me imagino que habrá gente que tenga preguntas y que se va identificado eso pues, con los testimonios. Hemos ministrado a gente. La verdad que en la puerta del perdón y del rechazo siempre son las áreas más fuertes muchas veces, aunque por ejemplo este último retiro que hemos tenido ha habido también mucha manifestación en la inmoralidad sexual y en el espíritu de temor, que el año pasado nos dimos el espíritu de temor. Y la verdad que la gente ha sido súper tocada y se ha dado cuenta de que teme a todo. Acordaros de que la enfermedad
de moda, por decirlo de alguna manera, o que reina ahora mismo en esta era y en este siglo, es la ansiedad y la depresión. Y todo eso viene infundado por un espíritu de temor, porque el que tiene temor al que va a pasar, al que pasará mañana, qué va a pasar en el trabajo, qué me va a pasar con mis hijos, qué va a pasar, nos contiene en un estado de alerta donde el cortisol empieza a elevarse, no nos deja tener paz. Y todo esto además potenciado por un espíritu de temor en nuestra vida que no nos deja creer en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice, y en nuestra fe en Dios, sino que nos lleva totalmente a lo contrario, a una fe negativa, que eso es el temor, una fe negativa, que además está declarando y esperando lo malo. Nos afecta de tal manera que la gente se vio súper identificada en decir, tengo temor. Una chica que vino a que orara por ella me dijo, estuve una hora casi hablando del temor y de ejemplos de cómo Satanás ataca con el temor en nuestra mente, porque esa puerta me tocó a mí predicarla. Y me dijo, pastora, tengo todos los temores que has dicho. Pastora, tengo temor a todos los ejemplos que has dicho, todo me pasa. Tengo temor al mañana, tengo temor a mis hijas, tengo temor a que venga una catástrofe, tengo temor a que venga un virus. Todo eso me hace estar en alerta, te hace estar en ansiedad, te hace estar en que te roba la paz. Y ese estado de estrés y de alerta es lo que produce esos ataques de ansiedad y que busque la gente esa solución a ese estado de alerta, no en la paz de Dios muchas veces, no en la solución de la liberación, sino en pastillas, en psicólogos y en etcétera, etcétera. Pero creo que es una de las enfermedades de este siglo que Satanás está usando mucho para atormentar a la gente, incluso a cristianos. Y todos esos testimonios nos hablan mucho de cómo Satanás está atacando las vidas mentalmente, atacando nuestra identidad, nuestra falta de perdón y también, en este caso, en el temor. Las áreas de la falta de perdón y el rechazo son las más fuertes. Siempre ministramos primero la falta de perdón, porque para que Dios nos perdone, son los obstáculos de la falta de perdón, para que Dios nos perdone, para que no sean estorbadas nuestras oraciones, necesitamos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Entonces, la primera que siempre utilizamos es y predicamos en la falta de perdón y después el rechazo, porque la gente viene muy afectada en el autoestima. La gente desde pequeña pues ya se creen los insultos que le dicen, ya condicionan la identidad cuando se creen esos insultos que muchas veces los compañeros, profesores que te han rechazado, padres incluso que han puesto motes a tu vida y que te han hablado de manera incorrecta y han creado en ti esa falta de identidad, ese rechazo que te ha hecho compararte con los hermanos, compararte con fulanito, con menganito, y todo eso crea muchas veces ese carácter o esa baja autoestima que afecta a la gente durante no solo la niñez o la juventud, sino durante toda la vida. O mujeres que han sido traicionadas por sus esposos y que han sido ofendidas, y ya ahí tienes que administrar la falta de perdón contra el marido que la ha engañado, que la ha hecho, que la ha dicho, que la ha dejado, y aparte por otro lado el rechazo, porque pierden su valor como mujer, se creen que no son suficientes, que no dan la talla, que no son lo suficientemente buenas para su esposo, etcétera, etcétera. Todas las mentiras que a través de un hecho Satanás puede meter en nuestra mente y en nuestro corazón, necesitamos sanarlas y confrontarlas con la verdad de Dios. Así que creo que es muy importante que todo el mundo pueda abrir su corazón, sanarse, ir a la presencia de Dios, y si necesita ayuda, buscar un pastor, un líder que pueda ministrar y sanar, ayudarte a que sanes esa herida y ese corazón. Y si sabe una iglesia que se hagan retiros de sanidad interior y de liberación, ves volando. O sea, nosotros aconsejamos muchísimo a la gente de la iglesia que vayan a los retiros de sanidad interior y liberación, y se lo decimos con mucho tiempo para que la gente ese día pida el día del trabajo, no quede con la familia, no quede con nadie, porque es que es un antes y un después, un retiro de sanidad interior y liberación, y la gente que ha ido lo sabe. Estefanía ha ido y lo sabe, y es un antes y un después. Nosotros decimos que equivale a más que hubieras ido más de un año a un culto todos los domingos. Pues es todavía más efectivo que vayas al retiro de sanidad interior y liberación a que vayas un año al culto a escuchar palabras, de lo efectivo que es en nuestra vida y lo intenso que es ahí un día y medio recibiendo palabra, confrontación, sanidad, oración. Tú lo sabes, ¿no, Estefanía? Eso se lo cuentas tú. No, sí. O sea, es que literal lo que has dicho, pastora, es que es mucho, no un año, sino hasta, yo podría decir hasta 10 años. Es mucho, es que es un cambio tan repentino, es más, es que yo todavía no lo he olvidado. Y yo, de verdad, que yo que sé, iría a otro. de lo nueva. Gente de la iglesia viene continuamente, o sea, la gente de la iglesia, yo tenía gente que ha ido el año pasado y este año me ha dicho, pastora, no quiero servir, necesito ir al retiro, no quiero servir, quiero ir a recibir.
gloria a Dios, es que eso es lo suyo. Es que literal, Factura, es que es totalmente un antes y un después en tu vida. Yo, es que te lo digo, yo salí flotando. Y es que todavía me acuerdo de la sensación, es un nivel sobrenatural. Ya está, es que cuando tú decides sanarte, de verdad la importancia de tener esa sanidad y la importancia de tener este conocimiento, que por eso, Pastora, hago yo estos directos. Tener el conocimiento de que necesitamos sanidad, tener el conocimiento de que tenemos que romper con nuestro ego y decir, no, yo es que, como hemos dicho al principio, que nuestro espíritu es el que nace de nuevo cuando nos acercamos a Dios, pero nuestra alma necesita esa transformación y mientras que nosotros no decidamos doblegarnos y darnos las áreas que tenemos mal formadas a causa de todo lo que hemos recibido desde nuestra niñez, como ha hablado de la falta del perdón, del rechazo, hasta que nosotros no decidimos, no obtenemos ese conocimiento, no podemos llegar a ese crecimiento, como he dicho, de lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Eso es. Mira, la gente está diciendo, ¿cuándo hacéis un retiro? Yo quiero ir, yo necesito ir, ahora que lo habéis hablado, yo necesito ir a un retiro. Y así es, la verdad que es que yo desde que empezamos a estudiar y a administrar liberación y sanidad interior, ves lo efectivo que es y ves cómo las vidas son libres y son sanas. Nosotros acabamos de hacer uno, mira, ahora me arrepiento de no haber hecho este directo antes del retiro en vez de después, porque mira, la gente ve lo que es, lo entiende y pide información. Nosotros solemos hacerlo 1 o 2 veces al año y acabamos de hacer uno. Si en cuanto estemos preparando otro, nosotros por las redes lo anunciaremos, tanto Estefanía, que también está pendiente de nuestros anuncios de lo que hacemos en la casa, lo anunciaremos, pero buscarlo, si sabéis de algún retiro de sanidad y liberación, ir, y si no, para el próximo, apuntaros, pero volando, pero los primeros, o sea, ese día es un día que, como hacen muchos, me he gastado 2.000 euros en ir al concierto de Michael Jackson, iba a decir, pobrecito, en paz descanse. Me he gastado 2.000 euros en ir al concierto de Taylor Swift o de no sé qué, todos mis ahorros en el concierto de no sé qué. Aquí no necesitas gastarte ahorros, vas a venir a que tu vida sea libre y sana y que sea transformada, marcada en un antes y un después, porque es muy bueno y muy fuerte el ir a un retiro de sanidad y liberación. O sea, que el día que se anuncie, apuntaros, separar ese día, ni trabajo, ni familia, ni salidas, sino ese día para dedicar 1 día y medio a recibir. Nosotros siempre solemos dedicar el primer día de las puertas, de lo que es la sanidad interior y la liberación y las puertas, y después hablamos falta de perdón, rechazo, a veces hablamos del espíritu de temor, del espíritu de Jezabel, maldiciones generacionales, brujería y ocultismo y inmoralidad sexual. Entonces, todas esas áreas son confrontadas 1 hora de palabra, 1 hora de confrontación y de palabra de Dios, predicando y explicando lo que es, cómo entra el enemigo, cuáles son las puertas, cuáles son los síntomas, qué es lo que ocurre en una vida que tiene una puerta u otra abierta. Por eso hoy tampoco podíamos adentrarnos mucho en las puertas, porque no podemos tocar todas las puertas, tenemos que hablar en términos generales de lo que es el alma y de cómo se daña y qué está compuesta el alma y tal. Pero si no, sería muchísimo más largo el poder hablar de cada puerta. Por eso es tan efectivo, porque alguien viene y te pide ministración de liberación o sanidad interior y puedes ministrarle sobre un área y dedicarle un tiempo sobre todo de un área a 2 y poderla hablar y confrontar mentiras y verdades y orar por ella. Pero no es igual a que tú vayas a un retiro y estés 2 o 3 horas, 4 horas, una tarde y luego durante todo el día 12 horas, por lo menos, escuchando palabra, oración, ministración. Es efectivo, ¿no? Lo siguiente. ¿Dónde tenéis la iglesia? Quiero ir a la iglesia. Nosotros somos de Madrid. Estamos en el Rey Jesús Madrid y estamos los domingos por la mañana en la iglesia, en la sala 12 del Centro Comercial Isla Azul a las 11:30 y por la tarde en el local de nuestra iglesia propia a las 7:30, calle Vizcaya, número 8. Te lo iba a decir yo, digo, mira, han preguntado que dónde está la iglesia. ¿Tú ves los mismos comentarios que yo, Estefanía? Sí, ahora sí, porque como tú has sido la que me has invitado a mí, yo estoy dentro de tu live. Ah, claro. Porque yo lo quería hacer para que saliéramos los dos, como te he dicho antes. Mira, y claro, se ha apagado, se ha terminado el worship. Se ha quitado el worship
y no estaba sonando. Pastora, te están diciendo, pero la iglesia está aquí. Yo soy de Villaverde. Villaverde, Madrid, ¿no? Sí, en Villaverde me acabo de comer yo un Taco Bell. Ahora mismo, hace un rato. He salido de la escuela de nuevos creyentes con la Jenny y hemos ido, dice, vamos mentora que te invito a cenar. Así que he estado con la Jenny ahí tomando un Taco Bell. Digo, ya verás ahora, Jenny, como me siente mal el Taco Bell y estoy ahí en el directo con ardores en el estómago. Y he venido directamente por mi café. Pero en Villaverde está cerca. O sea, tenemos a gente que viene de Villaverde. Yo tengo 2 discípulas que vienen de Villaverde. O sea, que no te pilla lejos. Si quieres venir a la iglesia a visitarla, mañana estamos por la mañana a las 11:30 en Isla Azul y a las 7:30 en la calle Vizcaya, número 8. También decía por aquí, Apóstol Fernández. Ah, eso es en Zaragoza, ¿no? Fernández yo creo que es en Zaragoza, es el John. El mentor de Zaragoza. El John. John, ponte tu nombre, hombre, John, que me confundes. Así que si en Zaragoza hay alguien es de Zaragoza, pues también puede asistir allí. Sí, Zaragoza. Estaba diciendo yo, digo, ¿quién será? ¿Quién será? Claro, identifica. Yo soy de Málaga, me pilla lejos la visita, pero al retiro me apunto seguro. Te aseguro que merece la pena que venga desde Málaga y que te pagues una noche de un hotel para venir a un retiro de sanidad y liberación. Además, la Estefanía fue lo que hizo. Se vino en autocar desde Granada, se quedó aquí una noche a dormir y luego estuvo durante todo el sábado, bueno, también se quedó el sábado, ¿no? Y luego el domingo aprovechó el culto y se fue a mediodía, o sea que estuvo 2 días. El culto de la tarde es en el centro. El culto de la tarde nuestro de mañana es en la calle Vizcaya número 8, que está en Leganés. Es en nuestro local, en nuestro templo. Se ríe el John. John, ponte John. John de Zaragoza. Ya te he bautizado. Para que así te reconozcamos en las redes. Creo que digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues bueno, pues al John, ya que está aquí, si no ha cambiado de plan, lo entrevisto la semana que viene, al mentor de Zaragoza. Ah, muy bien. Estar atentos, que pronto publicaré el sábado que viene. Si no hay planes, que espero que no haya hecho planes, pues tendremos otra entrevista. Bueno, pues, yo ya estaba ya hoy ya sin voz. Ya digo, madre, pues llevo un fin de semana desde el jueves, creo que sentada en esta silla, en este escritorio desde el jueves, yo creo. Me está quedando ya la forma de la silla en el cuerpo, porque ya no puedo más. Hoy era ya lo último, ya mañana tengo que ir al culto, evidentemente, pero ya era como hoy lo último. Ya le he dicho a la Jenny, el fin de semana que viene ya no hago nada ya. No voy a coger ninguna actividad, pues estoy saturada. Este fin de semana me he pasado de actividades. Pero bueno, espero que haya sido también de bendición. Te dicen que eres periodista, Estefanía. Sí, que Paco Fernández Córdoba es muy gracioso, es que es mi padre. Pues claro, papá, soy entrevistadora de Dar Luz a las Vidas. Pues claro que sí, aquí estamos. Eres periodista, dice. Qué fiera. Pues, qué bueno. Bueno, pues si la gente no tiene preguntas, no sé si tendrá preguntas o algo. Si quieren preguntar algo, que pregunten. Y si no, si quiere Estefanía, pues hacemos una oración. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner música. ¿Sabías que comprando un móvil nuevo o invirtiendo en una página web puedes ganar dinero? A ver si me salen ahora, porque ahora me salen todos los instrumentales, todos los worship, como dice Estefanía. Todos los worship me salen. Ok. Venga, oramos. El cielo y la tierra se unen. Y adoramos a Jesús. A exaltar al Cordero inmolado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta noche, Jesús.
Te adoramos a ti, oh Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que ha estado conectada. Gracias, Señor, desde aquí, por cada persona, cada vida, Señor, que está conectada, Señor, a todo lo que se ha hablado en esta noche, que tiene necesidad de ti, Padre. Yo clamo en esta noche en especial por cada uno de ellos, Señor, toda la gente que necesita sanidad en su alma, sanidad en su corazón, Señor, que necesitan liberación. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú trates en sus vidas, en sus corazones, que tú sanes, Señor, toda alma dañada, todo corazón quebrantado, porque tú viniste a sanar a los cautivos, a libertarlos, a sanar las heridas del alma y del corazón, Señor, porque ese fue tu ministerio. Gracias, Señor, por dejarnos ese ministerio de la liberación, Señor, para poder ministrar, ayudar, bendecir, Señor, a tantas almas y tantos corazones sanar, que han estado sufriendo, que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque las vidas, los corazones, Señor, venga sanando, venga libertando, Señor. Tu palabra y tu verdad vengan confrontando toda mentira del enemigo, rompiendo todo plan del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo declaro bendición, Señor, vida, arrepentimiento, obediencia, Señor, en cada vida. Conciencia, ¿no, Señor?, de vivir vidas de obediencia, Señor, de arrepentimiento, para que tú trates con la renovación, de la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que seamos imitadores tuyos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, tu poder, declaro tu gracia, Señor, operando en cada vida y en cada corazón que ahora lo necesita, Señor, que ha escuchado la palabra de verdad, que ha sido confrontado hoy con la palabra que hemos hablado en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro liberación, yo declaro vida, yo declaro, Señor, tu vida sobre ellos, tu salvación sobre ellos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que saques, que rompas todo lo que no sirve, todo lo que no vale en cada corazón que está atrasando, que está trayendo estancamiento, que quiere matar propósitos y llamados. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, tu vida en ellos. Declaro favor y gracia, Señor, en su vida, en sus corazones, y que tu espíritu, que tu amor, Señor, venga envolviendo cada vida, cada alma con un corazón dañado y quebrantado, y que venga sanando esas heridas que están condicionando a todos tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro tu gracia, tu perdón. Yo declaro, Señor, tu vida actuando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Yo no sé si Estefanía quiere seguir orando. Señor, por esta impartición, Dios mío, tan importante para nuestra vida. Gracias, Señor, Dios mío, Padre, por la pastora Sara, Señor Jesús. Gracias por toda la enseñanza, Señor, Dios mío. Como he dicho al principio, Dios, que tu palabra, Señor, nunca, Padre, va vacía, sino hace, Señor, lo que tú quieres que tú hagas, Espíritu Santo, Padre. Gracias, Padre, por todo, Dios mío, los conectados, Señor, Dios mío. Gracias porque sé, Señor, Dios mío, que tú, Señor, con tu palabra en esta noche, Señor, has traído conocimiento, has traído, Señor, liberación, has traído, Dios mío, Señor, Padre, Dios mío, rompimiento, Señor Jesús, para saber, Señor, tomar la importancia, Señor, y la decisión, Dios mío, de que tenemos que ser libres y que tenemos que ser sanos, Dios mío. Gracias ante todo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.